y les voy a compartir la pantalla solamente para repasar un poquito de qué se trataba y entramos en un ejercicio. Este tema de prueba de hipótesis o test de hipótesis. Esta temática se corresponde con una herramienta estadística que es una especie de juicio, donde hay dos hipótesis. La hipótesis de base, de la cual se cree y es inocente hasta que nadie muestre lo contrario, o sea que es lo que yo voy a seguir creyendo si es que la alternativa, que es la otra hipótesis. Hay dos hipótesis contradictorias, ¿no? Exhaustivas y contradictorias. La verdad la tiene una o la tiene otra, no hay alternativa intermedia. Entonces, la hipótesis nula es lo que uno cree de entrada. Y se toma una muestra aleatoria relacionada con el problema y en el contexto que sea, y lo que se ve es si lo que se ha juntado como prueba los hace cambiar de idea y rechazar la hipótesis nula, o las pruebas que se juntaron no alcanzan y ustedes no rechazan la hipótesis nula. Esa hipótesis nula se llama H sub 0 y la hipótesis alternativa la escribimos como H sub 1 o H sub A de alternativa, pero la situación es así. La hipótesis nula, que es lo que ustedes creen de base, puede ser verdadero o no. Puede ser verdadero o no. Si al final de este juicio estadístico ustedes sacan una conclusión que es no rechazar H0 y H0 era verdadera, tomaron una decisión correcta. En cambio, si ustedes no rechazan H0 pero H0 es falsa, se acaban de equivocar. Y lo otro que puede pasar es que rechacen H0 pero H0 era verdadera y eso también es un error, y ese error es el error más grave de todos, que la muestra aleatoria y las pruebas estadísticas que le pusimos nos hagan rechazar nuestra creencia de base, pero nuestra creencia de base era cierta, era verdadera. Entonces ese es el error tipo 1 y que tiene una probabilidad de suceder, o sea, rechazar H0 cuando H0 es verdadera, cuyo número es alfa. Alfa en general es chico, es un número 0,10, 0,05, 0,01, 0,0001, porque es la probabilidad del peor error que se puede cometer, el error tipo 1. A ese alfa también lo conocemos como nivel de significación. Y por lo tanto, como toda probabilidad condicional, tiene un complemento que es la decisión correcta de no rechazar H0 cuando H0 es verdadera, y ese 1 menos alfa, que valdría esa probabilidad, se llama nivel de confianza. Pero por otra parte, si H0 era falsa y ustedes no la rechazan, también es un error, pero es un error que se considera menos grave, error de tipo 2, y esa probabilidad de no rechazar H0, cuando en realidad H0 es falsa, tiene por valor al número beta. El beta puede llegar a ser grande, ese beta lo vamos a explorar hoy, y su complemento, o sea, la probabilidad de rechazar H0 cuando H0 era falsa, que obviamente es una probabilidad de un acierto, es 1 menos beta, se conoce como potencia de la prueba. Y nosotros hacemos pruebas de hipótesis con una sola muestra. Entonces vamos a buscar en una variable aleatoria conveniente, para cada caso, una región que llamamos región de rechazo de H0, que tiene un área alfa marcada en esa región de rechazo H0. Si lo muestral cae dentro de esa zona, rechazamos H0, o en la frontera. Y si lo muestral cae en la zona de no rechazo de H0, obviamente no rechazamos H0, no hay pruebas significativas que nos hagan cambiar de idea. Esta era, en un resumen y en un esquema, lo que podía llegar a pasar. ¿Sí? Entonces, le voy a invitar a Marina que nos haga otro ejercicio, como para poner en rueda todo esto. Buenísimo, Julia, gracias. Entonces, el ejercicio, perdón, estamos entre mal, sería este. Nos plantean lo siguiente. Nos dicen que la ley mencionada, sancionada en 2011, regula la publicidad, promoción y consumo de productos elaborados con tabaco. Entre otros considerandos, se establece un máximo de 11 miligramos de alquitrán por cigarrillo, en promedio, debido a sus comprobados efectos nocivos, ¿no? Y nos dicen que el Ministerio de Salud controla una nueva marca y se mide justamente el contenido de alquitrán y nos dan los resultados, ¿no? En miligramos por cigarrillo, serían estos. Y nos dicen, utilizando un nivel de significación de 0,01, ¿existe evidencias de que la nueva marca supera los niveles máximos permitidos de alquitrán en sus cigarrillos? Bueno, bajo este contexto, lo que tenemos que empezar a ver, ¿no?, es con qué información contamos, qué variable estamos analizando, ¿sí? ¿Qué les parece en este caso? Analicemos primero eso, ¿no? Que sí, lo supera. Que sí lo supera. Bueno, bien. O sea, ya tenemos a alguien que se analizó una conclusión. Bien. ¿Por qué sacaste esa conclusión? No, yo me refiero a que hay evidencia de algunos que lo superan, por ejemplo, de 14.3. Bien. O sea, en base a los valores que fuimos. Sí. No, perfecto, perfecto. La idea es, en base a los datos que tenemos, ¿qué serían todos estos datos? ¿Qué conforman? Los miligramos por cigarrillo. Bien, tenemos nuestra variable, ¿no? El contenido de alquitrán, digamos, en miligramos por cigarrillo. Tenemos cada cigarrillo medido y su contenido en miligramos, ¿no?, de alquitrán. Bien. Y estos, digamos, son todos los cigarrillos que produce esta nueva marca de cigarrillos. Es un grupo. Es un grupo. Es un grupo, ¿no? Entonces estamos trabajando con una muestra. Una muestra, perfecto. ¿De cuántos cigarrillos? 24. 24, ¿no? Tenemos 3, 3, 6, 12 por 2, 24. Perfecto. Una muestra de 24. Y no sé quién fue, recién, que había hablado primero, nos comentaba que para él había evidencias de que, a nivel muestral, ¿no? Sería, en la muestra, algunos cigarrillos, por ejemplo, este 14,3, con un contenido superior al que nos están planteando, ¿no?, como máximo. Bien. Ahora, ese es el indicio, digamos, que uno está sospechando, y en función a lo que ve en la muestra, ¿no? Si nosotros, está perfecta la acotación, porque si nosotros viésemos en la muestra que tenemos valores muy, muy bajos de alquitrán, digamos, tenemos que hacer el procedimiento igualmente, pero analizaríamos que, por lo menos en esta muestra, no estaríamos teniendo evidencia a favor de lo que ahora vamos a ir planteando, ¿no? Entonces, está perfecta la acotación o lo que fuimos viendo a nivel muestral, pero la idea es, necesitamos hacer todo este juego que fue presentando Julia de hipótesis. ¿Por qué? Porque
una cosa es lo que pasa en un grupo, ¿sí? En una muestra particular, y otra cosa es lo que pasa a nivel general, a nivel poblacional, con todos los cigarrillos que produce esta marca de cigarrillos, ¿sí? Entonces, por practicidad, por cuestiones económicas y demás, sabemos que trabajamos con muestreos en general. Entonces, la idea es justamente ver si a nivel poblacional, con esta herramienta, este test de hipótesis, si está sucediendo que está todo correcto a partir de esta evidencia muestral o si tenemos que sospechar algo, ¿no? Con las posibilidades de equivocarnos, como decía recién Julia. Pero la idea es poder controlar el error, que sí, sería más grave, ¿no? Lo que llamamos el alfa, este nivel de significación que nos piden fijarlo en 0.01, ¿sí? Entonces, ¿Puedo acotarte algo, Marina? sí, por favor, Porque no lo Julia. dice el enunciado, pero lo dice el título que tiene. Sí, El contenido de tabaco en los cigarrillos es, por cigarrillo, es una variable aleatoria. Normal, porque dice el enunciado, porque no lo dice, es no verdad, lo no dice el nos enunciado, lo claro. dice el título, Lo digamos, ¿no? dice el Se lo tendríamos que agregar. Exacto, Es hay una que variable agregarlo. aleatoria normal. Y que el Ministerio de Salud dice que la media de esa variable aleatoria normal, la máxima que van a permitir es 11. Pero eso no quita que aun cuando siendo normal esa variable aleatoria, yo tome un cigarrillo y aparezca, normal, con una media de 11 o de menos, aparezca un cigarrillo que tiene 14.3. Es un evento muy poco probable, pero puede llegar a suceder dentro de una normal que tiene una media de 11 o menos incluso. Será poco probable, pero puede pasar. Entonces, por eso les insiste Marina que una cosa es los valores de cada cigarrillo que forma parte de la muestra y otra cosa es ver la población en general. La prueba de hipótesis se refiere a la media poblacional, no lo que pase en cada individuo de esa población. Entonces, el juicio estadístico está hecho para los parámetros poblacionales. Y eso no quita en nada que los individuos, obviamente, no respondan a lo que dice la hipótesis nula, porque hay una variable aleatoria y está todo nuestro elemento, el azar, que hace que uno saque malas o buenas conclusiones, dependiendo qué le tocó cuando uno hace un muestreo. Entonces, que les quede claro que tal vez siempre las pruebas de hipótesis son para parámetros poblacionales, que son variables aleatorias, y que los individuos no tienen por qué respetar lo que dice la hipótesis nula, porque la hipótesis nula se trata sobre la población, ¿no? Pero sí está buena la votación de que, bueno, veo uno de 14.3 y me tengo que preguntar, o es justamente un cigarrillo que cae en la cola de una cierta variable que tiene muy poca probabilidad, o realmente la media se salió del lugar. Entonces, para eso es que se hace y se entabla todo este juicio, ¿no? Sería como Exacto. el inicio de esta propuesta. Sí, lo único, Julia, quería, no sé si en una parte, los parámetros son valores, digamos, únicos de la población y los, digamos, analizamos o buscamos conclusiones a partir de los valores de las variables aleatorias, o sea, de la variable aleatoria en la muestra, en lo que sería la muestra, porque creo que en un momento quedó que los parámetros eran variables aleatorias. Ah, no, no. Para hacer esa aclaración, sí, ok, De los la cuales, hasta que diferenciación. nadie me demuestre lo contrario, lo que vale el parámetro poblacional está escrito en la hipótesis nula. Exacto, ok, perfecto. Bueno, entonces, vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Este planteo en base a lo que fuimos charlando. Lo que estaríamos analizando, como dijimos, es la variable, ¿sí? Contenido de alquitrán en un cigarrillo. Y como especificaba Julia, lo que queremos finalmente trabajar es el contenido promedio de alquitrán en cigarrillos. Digamos, en muestras de, en este caso, 24, ¿no? Habíamos visto, 24 cigarrillos. Y lo que nos plantean, ¿no? Es esta restricción de salud, ¿sí? Del contenido promedio en 11 miligramos, ¿no? Como máximo, tiene que tener en promedio 11 miligramos. Ahora, como analizaba recién Julia también, era importante hablar de una variable que es normal, ¿sí? O que nos comentan, lo podemos probar de alguna manera, digamos que es normal, que tiene distribución normal. Y como vemos acá, ¿por qué dice que el desvío, digamos, sigma es desconocido? Porque la información con la que contamos es únicamente con la muestral, más allá del valor del parámetro, ¿no? Que queremos que sea como máximo 11 miligramos. Entonces, como solo contamos con información muestral, tenemos una muestra de 24, X deberíamos, digamos, acá aclarar que se distribuye normalmente. Y el desvío es desconocido cuando nuestro objetivo era trabajar con qué distribución trabajábamos para X raya, digamos. Podíamos trabajar con la normal o qué otro camino teníamos y cómo los diferenciábamos. No habría que estandarizar y usar la T estudiante, Bien, ¿por qué usaríamos la t-student en este caso? porque no conocemos el desvío. No conocemos el desvío, trabajamos con una variable, digamos, normal, ¿sí? Y tenemos una muestra que sería pequeña, ¿no? Podríamos decirle 24. Bien, entonces, ¿cuál sería el contexto del planteo? ¿O cómo plantearían, mejor dicho, las hipótesis para este problema? Y la base no sería el H0, que sería mu menor o igual a 11 miligramos. Ok, mu igual o menor a 11 miligramos. En ese caso, ¿qué pasaría? Se acepta, o en realidad no se rechaza H0. Bien, sería, no se estaría rechazando, o sea, estamos haciendo una afirmación en H0. ¿No? Si nos quedamos con esa afirmación, no la estaríamos rechazando. Pero esto en función a los cigarrillos y digamos, al contenido promedio de cigarrillos, tiene que ser menor o igual a 11 miligramos, ¿no? Pero ¿qué representaría en función al contexto? Digamos, estaríamos dentro de los estándares de salud, podríamos decir, ¿no? Requeridos para esta nueva marca, ¿no? Para llevarlo un poquito al contexto. ¿Qué significaría plantear eso? Que el promedio es menor o igual a 11, ¿sí? Y en el caso contrario, que nos quedaría en H1, el promedio sería mayor a 11. Y en ese caso estaríamos, digamos, en problemas porque esa nueva marca no estaría cumpliendo o estaría infringiendo las normativas, ¿no? ¿Están todos de acuerdo con este planteo de hipótesis? ¿Se entiende por qué lo planteamos así?
Bueno, Sí, profe, se entendió. bien, buenísimo. Entonces, tenemos las hipótesis, ¿sí? Lo más importante, recuerden siempre sobre los parámetros, que es lo que nos interesa saber o concluir. Y acá, ¿cómo calcularíamos esto? Me quedó la animación que ya nos dio los valores. ¿Pero qué tendríamos que hacer con esa muestra de 24 para obtener la información que necesitamos? El promedio, el desvío. Los cargamos, ¿no?, en la calcu o en el Excel. Podemos pedir los descriptivos, ¿sí? O a mano, quien se anime con el desvío y la variancia. Sí, pero tenemos que, ven en este ejemplo, nos da la información muestral y tenemos que calcularlo nosotros, ¿sí? El promedio, el desvío. ¿Se acuerdan cómo hacerlo? Bueno, si no hay que practicarlo, ¿sí? No sé si, Julia, crees que intenten cargarlos ahora o si no, No sé, hagan avanzamos. ustedes. Si ustedes dicen que se acuerdan de que estos datos que están en este momento en la, en la pantalla los pueden llegar a pasar, seguimos adelante. Digan ustedes, ¿no? Si quieren repasarlo, Sí, les damos un ratito para que los carguen, pero si están seguros de que no, no tienen problema, les puse en el chat los datos. En una captura de pantalla les puse los números en el chat. Si ustedes dicen que no, que podemos seguir adelante, seguimos, ¿no? Para concentrarnos en el test de hipótesis. Exacto. No sé qué opinan ustedes, jóvenes estudiantes de segundo sexta. No hace falta, profe, dice Juan Cruz Antenas. Bueno, como es el único que dio alguna opinión, Seguimos sigamos adelante. entonces. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, obtenemos el promedio, ¿sí?, de la muestra, el desvío. Acuérdense, ¿no?, de la simbología, ¿no? La importancia de bajar bien, no solo los valores, sino, bueno, con los símbolos correctos y cuando son muestrales también, ¿no? X raya S. Y este sería el desvío de X raya, ¿sí? S sobre raíz de N. Bueno, entonces tendríamos, a partir de las hipótesis planteadas, un test de hipótesis unilateral derecho, ¿sí? O sea, lo que queremos probar, hacia dónde va a estar nuestra zona de rechazo de H0, es hacia la derecha. O sea, si nuestra preocupación de ir en contra de que los cigarrillos tengan un contenido promedio que cumple con las normas, digamos de hasta 11 miligramos, si vamos en contra de eso, tenemos que encontrar cigarrillos que tengan mucho contenido de alquitrán, ¿no? Como veíamos hace un ratito, la primera observación que hubo sobre la muestra, ¿no? Que había algunos que nos daban esa sospecha, ¿no? Pero bueno, como es una muestra, justamente tenemos que hacer todo este proceso, ¿sí? Y calcular este valor, ¿no? El X raya crítico, o si queremos trabajar en la distribución podemos hacerlo también, para justamente fijar, a partir de la probabilidad del error alfa, ¿sí? Que la fijamos, ¿sí? Nos la decían, nivel de significación 0.01, a partir de esa probabilidad, controlando, digamos, ese error en esa probabilidad, fijamos el valor de X raya crítico. Es que nos permite hacer la comparación con lo que sucedió en la muestra, ¿sí? Finalmente, una vez que ya tengamos planteado el test, sepamos a partir de qué valor ya nos pasaríamos, digamos, rechazaríamos H0 y nos pasaríamos H1, ahí finalmente, ¿sí?, comparamos con la información muestral y vemos qué decisión tomamos, ¿sí? No podemos comparar directamente el X raya con el MUL, por ejemplo, ¿no? Sería la cuestión. Entonces, tenemos un alfa de 0.01. El T que necesitamos acumula a derecha 0.01, que es como trabaja la tabla, ¿sí? Y necesitamos los grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad vamos a tener para buscar ese T en la tabla? O en la app. 23. 23. Bien, lo buscamos a ver cuánto nos da ese T crítico. ¿Alguien lo tiene por ahí? Si no, Puede ser 2,49987. 2,49. Bien. Yo tengo alguna diferencia decimal, ¿sí?, en estos dos. Pero estaríamos ahí, ¿sí? No sé si lo buscaste en la tabla. No, con el Hola. probability. Sí. Ah, ok, bueno. Bueno, no sé por qué la diferencia. Yo suelo usar el probability, pero estamos ahí. Muy bien, entonces, buscamos el valor de t y ahora simplemente pasar de eje, ¿sí? Lo que decían hace un ratito, ¿no? La parte de la estandarización, pero a partir de la t. Buscamos el x raya y nos da en el despeje 11,55. ¿Sí? Ese es el valor de x raya crítico. Entonces, lo que estaríamos diciendo que tendría que pasar para rechazar a partir de este cálculo, para rechazar H0. Este valor que tenemos acá dio 11,55. A ver. Para acá, ¿no? Rechazaríamos H0. Entonces, nuestro test, ¿sí?, planteado sería que si el promedio muestral, ¿sí?, supera este valor, 11,55, rechazaríamos H0, ¿sí? Porque pasamos ese límite de comparación que decíamos. En cambio, si en la muestra obtenemos un contenido promedio inferior a 11,55, no rechazamos esta hipótesis y decimos que estamos cumpliendo con las normas, ¿no?, establecidas. Ahora, ¿qué es lo que sucede realmente, no? O sea, ¿cuál es la conclusión a la que vamos a llegar en función a lo que sucedió realmente en la muestra? ¿Qué conclusión tomarían?
Eso sería lo que dije recién, ¿no? Si X raya es mayor a 11,55, rechazamos H0. Lo mismo se puede analizar en el eje de T, ¿no? Pero nuestra conclusión, ¿cuál va a ser? Si el X raya nos dio 11,75. Que no hay evidencias para rechazarlo, porque el mu era 11, menor o igual a 11. O sea, 11,75 cae por acá o cae por acá. Ah, no, me confundí yo, sí caía dentro del... Ahí estamos. Este no. O sea, nosotros estamos tratando a nivel poblacional, ¿sí? A nivel de general de toda la producción de la nueva marca, ver si, sacar esa conclusión, ¿no? Ver si efectivamente los cigarrillos tienen un promedio de contenido de alquitrán menor o igual a 11 o es mayor a 11, que ahí tendríamos problemas con esta nueva marca, ¿no? Ahora, no puedo comparar directamente lo que sucedió en la muestra particular que saqué y sacar conclusiones a nivel poblacional de eso, o sea, a nivel de toda la producción de la nueva marca. Entonces, lo que hacemos para poder controlar los errores que vimos posibles y demás es fijar una probabilidad, ¿sí? De cometer el error más grave, ¿no? Que sería decir que, o sea, rechazar H0, vamos a poner, rechazar H0 dado H0 verdadera. Sería concluir que el contenido de los cigarrillos es mayor en promedio a 11 miligramos, cuando en realidad lo que pasaba era que estaba dentro de las normas establecidas. O sea, el contenido promedio era menor o igual a 11. ¿Sí? Controlando ese error, que sería el más grave, y fijándolo en 0,01, nosotros fijamos este valor crítico, ¿sí? Que es el valor que nos permite finalmente comparar, ¿sí? Con el valor muestral, ¿sí? El promedio que obtuvimos en la muestra y definir si en este tipo de planteo, ¿no? Si estamos mirando que los cigarrillos pasen el contenido de alquitrán propuesto, ¿sí? Esa sería nuestra preocupación. Si se supera este valor crítico, estaríamos yéndonos para esta afirmación, ¿no? Que se superan los contenidos promedios especificados, ¿sí? Entonces, como el X raya finalmente nos cayó en esa zona, ¿sí? Supera este 11,55, rechazamos la afirmación original, la hipótesis nula, y concluimos la hipótesis alternativa. ¿Sí? Esa sería nuestra decisión. Como la media muestral es mayor a 11,55, entonces se concluye que hay evidencias significativas que demuestran que el contenido de alquitrán promedio en los cigarrillos supera los niveles máximos permitidos, a un nivel de significación de 0,01. Lo mismo tendríamos que observar si nos pasamos al eje de T, ¿no? Este valor muestral lo estandarizamos, lo pasamos a la T y nos da 3,4, ¿sí? Como el valor de la T habíamos visto que era, perdón, el crítico, 2,49 aproximadamente, ¿sí? Superamos ese valor, ¿no? 3,4 supera 2,49. Entonces tendríamos la misma conclusión, ¿sí? ¿Estamos bien con cómo concluimos, cómo fuimos armando el test? ¿Quedó alguna duda? No, ninguna. Bueno. Y en la segunda pregunta nos dicen, estime con una confianza del 90% el contenido medio de alquitrán de la nueva marca de cigarrillos. ¿Qué nos estarían pidiendo acá? Si nos pidieran estimar con una confianza. ¿El intervalo? Bien, un intervalo, ¿sí? Entonces, tenemos que estimar, ¿sí? Bajo el mismo contexto. Estábamos trabajando con una variable, ¿no? Que alta clara, pero no vamos a variar, tiene distribución normal, y una muestra pequeña y desvío desconocido. Entonces iríamos a la distribución de Steven, al igual que lo hicimos recién en esta hipótesis. Pero ahora estamos estimando, ¿sí? Estimando el promedio del contenido medio de alquitrán de todos los cigarrillos de la nueva marca, ¿sí? O sea, el mu de la nueva marca. Observen la diferencia de los dos problemas. La primera era saber si la nueva marca supera lo prohibido, digamos, o no, pero no nos dice cuánto vale. No nos dice que vale 11. Dice que no supera 11 o que sí, pero es otra cosa, ¿ven? Y esto es estimar. ¿Ven la diferencia? Lo anterior era un procedimiento estadístico como para saber un rango, si hay algo que su valor poblacional va a superar o no, si hay pruebas significativas o no que lo supera. Y esto es realmente estimarlo, es otra cosa. ¿M? Eso es lo importante que vayan viendo, porque las cuentas van a ver ahora, son muy parecidas, todo el tiempo estamos haciendo cuentas parecidas, pero la problemática es como diferente. ¿M? Sí, perfecto. Y conociendo, ¿no? Digamos, lo que estamos haciendo es que trabajamos con los valores que corresponden luego, ¿no? ¿Por qué? Vamos a trabajar con la distribución T, ¿no? Eso sí que se mantiene igual, pero al estimar, recuerden que estamos partiendo de la muestra, del promedio muestral, ¿sí? Del contenido promedio alquitrán de la nueva marca, y a eso le restábamos y le sumábamos el error, compuesto por la distribución de probabilidad y el desvío de la variable aleatoria. Entonces, Una pregunta. sí, ¿A qué corresponde el 0,95 de abajo? bien, de la T. Como nos piden con una confianza del 90%, la confianza siempre la centrábamos, ¿no? Era la parte central, que sería 0,90, entre el límite inferior y el límite superior. Y el alfa, digamos, el complemento, sería 0,10, lo partíamos, lo dividíamos, ¿no? En dos, para que nos quede un intervalo simétrico. Entonces nos quedaría ahí un 0,05 de este lado y un 0,05 de este, ¿no? Sí. Y ahí tenemos 0,90, ahí estamos, 0,05 y 0,05, ¿sí? Entonces acá tendríamos el T
que a la derecha, ojo con las nomenclaturas porque acá esta sería la nomenclatura de izquierda, ¿sí? Si ponemos a la derecha es 0,05 lo que deja y los grados de libertad son 23, ¿no? Ahora, si este 0,95 es si yo miro acumulando a izquierda, ¿sí? Sería el T que acumula a izquierda 0,95 con 23 grados de libertad, ¿sí? A eso refiere el 0,95. ¿Estamos bien? Pero para buscar en la tabla, acuérdense que es el de la derecha, ¿no? Lo acumulado hacia la derecha. 0,05 y 23. En la aplicación podemos poner cualquiera de los dos. Voy para la izquierda y poner 0,95 con el simbolito de menor, o para la derecha con el 0,05 y el simbolito de mayor. ¿Lo pudieron encontrar este valor? Llegaron al 1,7139 aproximadamente. Después voy a buscar el otro y lo corrijo en la diapositiva, ¿sí? ¿Pudieron llegar a encontrarlo alguien? Sí, profe. Buenísimo, genial. Entonces tenemos la T y el desvío de X raya, ¿sí? Nos quedan ambos límites, 11,37 y 12,13. Entonces, el intervalo para el contenido medio de alquitrán de la nueva marca en miligramos es 11,37, 12,13, trabajando con un nivel de confianza y acá hay un error, desde el 90%. Después lo corrijo. ¿Sí? Acá, 90. Ahí lo hice con el mouse, horrible. ¿Estamos bien con la diferencia entre un proceso y el otro? Lo que hicimos en el A y ahora en el B. Bueno, asumo que estamos bien. Bien, la pregunta es, porque acá hay algo para discutir desde lo social, digamos, si ustedes quieren, en el sentido de que muchas de las pruebas de hipótesis pasa esto. Si nosotros fuéramos los encargados del Ministerio de Salud, ¿por qué, o al revés, por qué los encargados del Ministerio de Salud nos proponen, o nosotros resolvimos, esa prueba de hipótesis con un test de cola derecha? O sea, cuando en la hipótesis nula pusimos que mu es menor o igual que 11 miligramos, y en la alternativa es que es mayor que 11, una prueba de cola derecha, y sabemos que si nos pasamos a la alternativa, esa marca nueva no va al mercado, ¿sí? La pregunta es, y si no la rechazamos, sí va al mercado, si no nos juntó evidencia suficiente como para rechazarla, va al mercado, pero todo a través de una prueba de 24 cigarrillos. Entonces la pregunta es, ¿por qué no es más estricto el Ministerio de Salud? Porque dice, el principio lleva las de ganar la nueva marca. Porque, recuerden, la carga de la prueba es, hasta que nadie convenza lo contrario, el Ministerio de Salud cree que esa marca está buena. Porque si yo me quedo con la hipótesis nula, es que estoy aceptando la marca nueva. Que yo creo que está todo bien. Esto que viene con un cigarrillo nuevo está todo bien. Y hacemos la muestra para ver si no se fueron de lo que yo tengo que controlar. Pero en principio estoy más a favor que salga a la calle a que no salga. Entonces la pregunta sería, que es como casi una pregunta ética, ¿por qué el Ministerio de Salud no hace al revés? No impone como peor error, el peor error de este test que hicimos es que el Ministerio rechace una marca que estaba bien, que no la deje salir. Ese es el peor dolor de cabeza. Y uno dice, ¿qué loco dice eso para el Ministerio de Salud? No tendría que ser al revés. El Ministerio de Salud, la preocupación mayor es que no largue a la sociedad una marca nueva que no cumple los estándares y poner que de entrada mu es mayor o igual que 11 y vamos a hacer la prueba a ver si pasa la prueba y me demuestra que puede salir a la calle porque su mu es menor que 11. No tendría que ser al revés el test. Entonces, la respuesta está en que el cigarrillo es una droga social, o sea, que es una adicción aprobada por la sociedad. Entonces, de entrada, no es el rechazo de decir, bueno, alguien viene con una propuesta nueva y se supone que es algo que está hace añazos en la sociedad, desde tiempos inmemoriales, antes de que existan los ministerios, digamos. Entonces, es como una droga aceptada. ¿Está? Entonces, los estándares son, bueno, tenés que cumplir estas pruebas, pero en principio está todo bien, a menos que en los análisis salga lo contrario. En cambio, en algunos tipos de medicamentos, el Ministerio de Salud pone la otra óptica. Vos realmente me tenés que demostrar que sos bueno y pone en la hipótesis nula que lo más probable es que yo te rechace a menos que me juntes evidencias para que te deje salir y para ponerte en el mercado. Hay otras áreas como psicofármacos y etcétera, donde el Ministerio pone la otra óptica. En cambio, cigarrillos, bebidas, comidas, alguna comida, esos multivitamínicos y todo que se venden en las farmacias, ¿no? Como pastillas de, multiminerales y qué sé yo, qué sé cuánto, esos pasan como una prueba como esta. Todo está bien a menos que hagamos una prueba porque no son, entre comillas, o no tan dañinos o no socialmente tienen otro cariz. Entonces, ahí viene otra cuestión, digo, la ética de las instituciones, sería en todo caso, ¿no? Entonces, ven lo que hace delicado a veces escribir estas pruebas de hipótesis, porque depende mucho el contexto, por eso Marina les insistía a ver, interpretar el contexto en el cual nos estamos moviendo, porque ahí estamos frente a una droga social. Entonces, todo va a estar bien a menos que juntemos evidencia de lo contrario, y entonces no la dejamos salir. Pero ese es como un error, el error tipo 1 es no dejar salir algo que estaba bien, y el error tipo 2, al cual nos vamos a referir ahora en cuanto a cuentas, el error tipo 2 para el test que acabamos de hacer juntos, es no dejar salir algo que en realidad cumple con lo que tenía que cumplir y yo le trabo. Entonces uno dice, bueno, ese es el error tipo 1. Y el error tipo 2 es, bueno, largué afuera algo que no debió haber salido. ¿Por qué no es el 1 ese? Bueno, insisto, porque en el contexto del problema es un tema de cigarrillos y es una droga social. Uno puede criticar eso o no, pero es así. Depende si es fumador o no, generalmente. Pero bueno, es otro asunto. ¿Ven la problemática? ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, profe. Y eso hay que tenerlo presente. Entonces, es como el cigarrillo nuevo no sería un negocio de alto riesgo nuevo, como dijimos. Está puesto el énfasis en un enfoque optimista en esta prueba de hipótesis. Entonces, esto es lo que hace difícil leer estos enunciados, ¿no? Si quieren practicar ustedes más, el ejercicio 6 del trabajo práctico 8, en el que estamos transitando, les propone las dos posturas.
y los invita a reflexionar sobre esto. Depende de qué postura tenga, es que escribe un test, o es de cola izquierda o es de cola derecha. El de dos colas, ya todo el mundo entiende que es de dos colas, ahí no hay conflicto. El conflicto es cuando lo hacen al revés y es de cola derecha o de cola izquierda. Entonces, ahí les propone como dos posturas distintas para la misma situación, ¿no? E interpretar qué significa, cuál es el peor dolor de cabeza de quien está escribiendo ese test o que lo manda a escribir. Presten atención a ese ejercicio 6. Y a todos al contexto. Hay que prestarle mucha atención al contexto, como para no hacerlo al revés, ¿no? Que es el peor dolor de cabeza del estudiante de probabilidad estadística. Presentar una prueba de hipótesis hecha al revés porque se la rechazan, digamos. Está mal. Pero cuando la escriben tienen que madurar el contexto y quién está escribiendo ese test. Bien. Entonces, vamos a seguir. Pero no quería dejar pasar esto porque es como sustancial a este tema. Lo demás es mecánico, pero eso no es mecánico. Bien. Entonces ya hicimos como el repaso de qué significaba cada uno de los elementos que van apareciendo en nuestra prueba de hipótesis. Y sigamos con el caso más simple, que es el caso de una población con distribución normal y desvío estándar conocido, sigma conocido, para encarar el tema del beta, ¿no? Entonces, comenzamos acá con un test de cola izquierda, donde la alternativa dice mu menor que mu sub 0, contra la hipótesis nula, que es mu igual a mu sub 0 o mu mayor o igual que mu sub 0. Usamos una X raya como estadístico, que es normal, porque la población era normal, X raya va a ser normal, y como sigma es conocido, encaramos por el lado de la Z, que está normal estándar. Y habíamos dicho que si el nivel de significación alfa era la probabilidad de rechazar H0 cuando H0 era verdadera, es porque esta normal estandarizada, lo observacional diera de la izquierda, consistente con la hipótesis nula, nos quedaba un valor de Z crítico, el que a la izquierda deja un área alfa, que es el opuesto del que a la derecha deja un área alfa, y nos quedaba una región de rechazo, leída en Z o leída en X raya directamente. El X raya crítico es mu sub 0 menos Z alfa por sigma sobre raíz de n. Si el X raya observado daba dentro de esta zona, o el Z observado, calculado a partir de este vínculo que está acá a la izquierda, miren que quiero buscar esto, que acá está a la izquierda, entonces, si caía acá o caía acá, si lo leen en Z, rechazábamos la hipótesis nula. Pero eso podía llegar a ser un error. O sea, esa transparencia era de la semana pasada. Entonces nos quedaba esto. Bajo la hipótesis nula, ya sabemos, la región de rechazo en un test de cola izquierda está acá. Esto es lo que vale alfa y esto es lo que vale X raya crítico. Ahora, podría ser que lo verdadero no fuera eso. Que lo verdadero tuviera un valor de mu igual a un cierto mu sub 1, consistente con H1, o sea, que hubiera una media poblacional que fuera consistente con lo que nos propone la hipótesis nula y que hace que la hipótesis nula sea falsa, aunque no lo sepamos. O sea, por ejemplo, esto, que el mu sub 1 fuera menor que mu sub 0 en este caso, y que la verdadera media, la verdadera población tuviera esta media más chica. Y resulta que lo observacional, o todavía más chica todavía, ¿no? Podría ser cualquier valor menor que mu sub 0. Hay todo un abanico de posibilidades. Y resulta que cuando nos queremos conectar con beta, o sea, ¿dónde está en estos gráficos? Así como en este área roja está el valor de alfa, que es la probabilidad de rechazar H0 cuando H0 es verdadera, porque vale esta curva, y lo observacional nos dio de la izquierda, en esta zona roja. Ahora vamos a focalizar en beta, que es la probabilidad de no rechazar H0 cuando H0 es falsa. Pero H0 falsa tiene muchas maneras de ser falsa. Y no la vamos a rechazar cuando lo observacional nos dé mayor que este valor X raya crítico en un test de cola izquierda, o sea, nos dé de este lado, del lado sin sombrear, sin rojo. Entonces, pero supongamos que H0 es falsa. Esta curva no es la curva verdadera. La curva verdadera de X raya es esta que está acá o esta que está acá abajo. Entonces, la probabilidad de no rechazar H0 cuando H0 es falsa y que nos conduzca a visualizar dónde está beta es la probabilidad que lo observacional no nos hizo rechazar la hipótesis nula porque el X raya nos quedó mayor que el X raya crítico. Pero la verdadera campana es otra. Tiene mu menor que mu sub 0. Entonces, los beta están en esas otras verdaderas campanas. Están acá. Lo observacional no nos hace rechazar H0, pero la verdadera campana es esta. Entonces, no rechazamos H0 cuando lo observacional nos dio mayor que X raya crítico, la verdadera campana es esta. Entonces, el beta, la probabilidad de que yo cometa ese error cuando lo verdadero es esto, que tiene este mu sub 1, es toda este área. O sea, es grande como error, más que 0,5 en mi dibujo. En cambio, si lo verdadero estuviera muy lejano a mu sub 0, ese beta, o más a la izquierda de mu sub 0, fuera más diferente. O sea, que fuera mayor la diferencia entre mu sub 1 y mu sub 0, y el beta se hace más chico. Y cuanto más alejado está mu sub 1 de ser mu sub 0, ese beta tiende a 0. ¿Sí? Entonces, el beta, que es la probabilidad de que X raya que yo observe dé mayor que X raya crítico, pero cuando la verdadera media no es la que dice la hipótesis nula, sino que es consistente con H1, sería esto. La probabilidad de que haya un cierto Z que sea mayor que un X raya crítico menos mu sub 1 sobre sigma raíz de n, cuando estandarizamos, ¿no? O acá, como acá en el dibujo, que X raya, el observado, sea mayor que el X raya crítico cuando la verdadera media es mu sub 1. Eso es beta, pero obviamente beta depende del verdadero valor de mu. ¿Cuánto vale mu sub 1? Yo te calculo beta. Decime, y bueno, pero lo verdadero, no sé cuál es lo verdadero, si no, no estaríamos haciendo toda esta prueba de hipótesis si yo supiera cuál es lo verdadero. Entonces el beta es una función en realidad de mu sub 1. Entonces, observen, el beta, si el mu sub 1 está muy corrido a la izquierda, en un test de cola izquierda, quedaría muy chiquito. Pero en la medida que el mu sub 1 se acerca a mu sub 0, queda valores realmente grandes. Yo pregunto, si hay números que sabemos, antes que yo les muestre la curva de beta en función de mu sub 1, supónganse que mu sub 1 no fuera el que está acá dibujado en el medio, sino que mu sub 1 coincidiera con X raya crítico como valor. ¿Cuánto quedaría el beta? Si mu sub 1, que sería el centro de esta campana, estuviera en forma coincidente en valor con X raya crítico. O sea, esta campana estuviera un poquitito más corrido a la izquierda. ¿Cuánto? 0,5. ¿Y cuál es el valor más grande que puede tomar beta? El más chiquito tiende a 0. Beta tiende a 0 en la medida que lo verdadero se aleja más de mu sub 0. ¿Sí? Pero en la medida que se va acercando, esta curva se va corriendo cada vez más a la derecha. ¿Cuál es el valor máximo que tiene beta? Supónganse que mu sub 1 está muy, muy cerca de mu sub 0. Pero a la izquierda, porque tiene que ser menor, ¿no?
¿Cuánto vale beta como máximo? Imagínense que 0,5. ¿cuánto? No escuché. 0,5. 0,5 es cuando mu sub 1 coincide, cuando este valor mu sub 1 coincide con X raya crítico. Esta curva se corre un poquito a la izquierda y el beta este da 0,5. Ahora supónganse que, voy a poner una curva por acá, supónganse que esto es X raya y el mu sub 1 está muy cerca, pero es más chico que el mu sub 0. O sea que la curva de la normal estándar vendría por acá. ¿Está bien? Imagínense. El X raya crítico sigue quedando en el mismo lugar. Eso es algo que calculamos una vez y listo. Entonces, este beta, en la medida que mu sub 1, pero que quedó todo rojo y no es un buen color para esa zona, acá está mu sub 1, que se le parece mucho a mu sub 0, pero sutilmente más chico. ¿Cuánto vale el beta? ¿Cuánto vale este área? 1 menos alfa. Exactamente. El beta máximo, digamos así, es 1 menos alfa, que es cuando mu sub 1 tiende a ser mu sub 0, pero por izquierda, ¿no? Porque tiene que ser consistente con la hipótesis alternativa, que era muy menor que mu sub 0. No pueden proponer un mu sub 1 para calcular un beta que fuera consistente con la hipótesis nula. No, tiene que ser consistente con la hipótesis alternativa, con H1. Entonces, el valor máximo que puede tomar beta es 1 menos alfa. Como alfa es chiquito, 1 menos alfa, ese beta máximo es muy grande. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no nos preocupa tanto? Y porque si mu sub 1 se parece mucho a mu sub 0, si esto es un efecto colateral de un error que yo consideré de menor importancia, por más que tenga una probabilidad alta, bueno, mu sub 1 se parece mucho a mu sub 0. Lo que más me preocupa es que el beta sea grande cuando mu sub 1 es muy distinto de mu sub 0. Ahí estamos en problemas. Pero cuando mu sub 1 se parece mucho a mu sub 0, y yo no me doy cuenta, soy medio cieguito, y consideré que ese error, cuya probabilidad es tan alta, para mí no era tan dolor de cabeza como el otro, la gente lo acepta, o sea, estadísticamente se acepta esa probabilidad de error alta. No es lo ideal, pero bueno, es un efecto colateral, ese error, ¿sí? Para mí, que lo llamé tipo 2. Entonces no me importaría tanto un beta grande cuando mu sub 1 se parece mucho a mu sub 0. ¿Se entiende? El problema sería si mu sub 1 es muy distinto de mu sub 0 y los betas siguen siendo grandes. Para eso hay que diseñar la muestra, que es lo que vamos a hacer a continuación, para controlar los dos errores. Pero si yo ya la muestra está dada, el número de elementos que tiene la muestra, bueno, hace un rato Marina le sacó 24 cigarrillos en la muestra. Bueno, si no me permiten más, el beta queda lo que queda. Digamos, la probabilidad de error tipo 2 queda lo que queda. Si me permiten diseñar la muestra, es otro asunto. ¿Sí? Entonces, el beta es una función de mu sub 1 y recuerden que mu sub 1 tiene que ser consistente con lo que diga la hipótesis nula. En este caso es a la izquierda porque el test es de cola izquierda. Entonces, cuando lo vamos a calcular, lo tenemos que calcular, y esto es lo que tiene que quedarles bien ahora. Lo tenemos que calcular el alfa siempre en la campana del estadístico consistente con la hipótesis nula, con el igual de la hipótesis nula. Y los beta nunca están en esta campana, siempre están en una campana consistente con la hipótesis alternativa. Alfa y beta jamás están en la misma distribución, ¿sí? Porque una es bajo la hipótesis nula, donde está el alfa, y la otra es si considero que la verdad la tiene la alternativa. Y en una sola ocasión tienen un enganche, bueno, o en dos ocasiones tienen un enganche fijo, que es cuando el mu sub 1 se parece mucho al mu sub 0, el beta máximo que obtienen es 1 menos alfa, y cuando el mu sub 1 coincide, en este caso, con X raya crítico, el beta ya también sabemos cuánto vale 0,5, por construcción nomás. Después tenemos que calcularlo. ¿Y cómo lo calculamos? Y esto es la probabilidad de que z sea mayor que un cierto valor, todos estos para mí van a ser números conocidos, y entonces propongo distintos mu sub 1 y me van a quedar distintos valores de beta. Y eso se dibuja, ¿está? No sé cuánto vale. Si retornamos al problema de la vez pasada, el peso de los ovillos de hilo en kilogramos, donde X era normal y el desvío era 0,15 kilogramos, o sea, 15 gramos tenía 0,15 kilogramos, así hablamos todo en kilogramos, y nos dejaban sacar una muestra de 10, y nos decían, el peso medio era mayor o igual que 2,5, y si no era menor, era una aceptación de un lote, ¿no? O sea, era algo estándar, era una visión optimista, que la media poblacional de los ovillos de hilo que vos me estás vendiendo es mayor o igual que lo que yo deseo, que es 2,5 kilogramos, y la alternativa es que es menor, que vos me estás tratando de vender y bajar unos hilos que no cumplen para mí, no tienen la materia prima suficiente, porque la media poblacional es menor que 2,5 kilos, la región de rechazo nos quedó a la izquierda, como recién, entonces nos había quedado el X raya crítico de 2,422, ¿sí? Eso nos había quedado, con un nivel de significación de 0,05 en una muestra de tamaño 10. Esto lo habíamos calculado la vez pasada. Entonces, quiero calcular el beta, pero no existe el beta, son los betas, ¿sí? Tengo que proponer valores de mu sub 1, de mu, consistente con la hipótesis alternativa, a los que llamo mu sub 1, menores que 2,5. Entonces, acá hay uno, 2,45. Voy a la aplicación y calculo cuánto vale. En esta campana, cuya media es 2,45, la probabilidad de que X raya sea mayor que el X raya crítico, que es 2,422. Tiene una media de 2,45 y con un desvío de 0,15. Eso es lo que hay que hacer. En este momento de nuestras circunstancias, agarramos la aplicación de Probability Distribution y lo calculamos. Da un cierto valor. A mí me dio, creo que usé la tabla, o no me acuerdo si usé la tabla o el Probability Distribution, 0,7226. En cambio, si ponemos un mu sub 1 que coincida con el X raya crítico, ni abrí, ¿no? La calculadora para eso da 0,5. Y si lo hacemos todavía más bajo, por ejemplo, 2,36, el beta nos queda 0,0956. Todas estas campanas comparten el sigma, pero no el mu. Y comparten el X raya crítico. Entonces van dando distintos valores por eso. Y el n, por supuesto, que vale 10. Entonces, eso hace que el sigma valga 0,15 dividido a raíz de 10, ¿no? Por eso digo que comparten el sigma, vale esto, 0,0474, todas estas campanas. Pero se va corriendo el centro, la media. Entonces, ahí tienen tres valores de beta, y fíjense que si los ovillos que me quiere vender tienen una media de 2,36 kilogramos, la probabilidad que yo los acepte es muy baja, no llega ni siquiera a 0,10. Pero en cambio, si se parecen mucho, 2,45, la probabilidad de que yo acepte, a pesar de que tengan una media más baja de lo deseado, es alta. La probabilidad que yo acepte un lote que tendría que haber rechazado, pero es una probabilidad, redondeemos a 0,7, que es alta,
pero la media de esos ovillos de hilo es 2,45 kilogramos. No está tan lejos de ser 2,5, ¿está? Si no, bueno, agrande la muestra, si quiere que este beta sea más chiquito. Entonces, el cálculo de beta es este, para todo lo mismo, ¿no? El X raya crítico es la misma, el sigma es el mismo, sigma sobre raíz de n, lo que cambiamos es el mu sub 1. Entonces, en función de eso, yo acá lo puse como lo buscaríamos en la tabla, 1 menos lo que acumula este valor en la tabla, porque recuerden que la tabla acumula a izquierda. Entonces, con eso alzamos este gráfico, o sea, graficamos este valor de beta. Esto no es una gaussiana, ni media gaussiana, ni nada. Es distintas propuestas para mu sub 1 consistente con la hipótesis alternativa, menores que 2,5. Observen en el eje horizontal, esto va de 2,5 para abajo. Van dando estos distintos valores de beta. Y entonces este gráfico está calculado en algunos de esos valores de beta y después se hecho una curva continua, porque no crean que esto lo hicimos en forma continua, ¿sí? Están calculados algunos y después está unido con una curva continua, porque hay infinitos valores menores que 2,5. Entonces uno marca, no sé, 4, 5, 6 puntos de esta curva. Y hay tres cosas que ya conoce, que este valor es 1 menos alfa. Y como el alfa nuestro era 0,05, acá el beta vale 0,95. Está escrito con un circulito, porque mu sub 1 no va a valer 2,5 exactamente. Tiene que estar a la izquierda de 2,5. Entonces esta curva es abierta en este extremo y es asintótica del valor 0,95. Otro valor que sabemos es el de 0,5. El de 0,5 tiene que caer acá, que es X raya crítico, que es 2,422. Y el otro comportamiento que conocemos es que esto tiende a 0. Los demás hay que calcular un par de valores de esta curva para poder darle bien la curvatura que le corresponde, ¿sí? Y así se calcula beta para los infinitos valores de mu sub 1, si ustedes quieren. Acá está un poquitito más grande, ¿sí? Esta curva, es genérica, ¿no? Esta curva siempre tiene esta característica para este tipo de test de cola izquierda con una población conocida en una distribución normal, con distribución conocida normal y con desvío estándar conocido sigma, siempre el beta tiene esta curva. Esta curva se llama curva característica de operación, o curva CO u OC, Operative Character, etc. En inglés, depende de dónde lo lean, es curva CO u OC, depende de la traducción. Cualquiera de los dos se refiere a esto. Beta en función de mu sub 1. La probabilidad de error tipo 2 en función de una media, en este caso, consistente con la hipótesis alternativa, a la que llamamos mu sub 1. Y estos valores siempre están fijos. Este comportamiento asintótico, este valor de 0,5 y este valor de beta máximo, digamos, a lo que tiende esta curva. Con probabilidad de error es un poco pesimista y entonces en muchas ocasiones no se grafica beta, sino se grafica la potencia, 1 menos beta, ¿sí? Que es una probabilidad de acierto. Rechazar H0 cuando H0 sea falsa, pero obviamente si tienen una, tienen la otra, porque el gráfico de potencia es 1 menos beta. Entonces es así simplemente, ¿no? Es dar vuelta a esto. La potencia mínima es, o sea, que es más débil. El punto más débil que tiene esta prueba estadística es cuando mu sub 1 tiende a mu sub 0, que da alfa, que era donde acá vale 1 menos alfa, el beta. Después, en X raya crítico es un valor medio de potencia, como para acertar, y en cambio, cuando mu sub 1 se aleja mucho de mu sub 0, tiene potencias altas, se dice, la probabilidad de acertar, de rechazar H0 cuando H0 es falsa, es alta. ¿Está? Entonces es un poquito más descansado ver la potencia que ver el error, pero lo primero que se calcula es el beta, y después se calcula 1 menos beta. Por supuesto, si esto lo tienen programado es lo mismo, digo, pero en general se calcula primero beta y después 1 menos beta. ¿Estamos hasta acá? Esta es la curva operativa para un test de cola izquierda, en estas características. ¿Alguna pregunta? Ahora bien, ¿cómo podemos hacer a partir del diseño para controlar que alfa sea chico y que beta sea tan chico como quiero en el lugar donde quiero? O sea, a mí no me interesa que los betas sean grandes cuando mu sub 1 se parece a mu sub 0, pero sí, si se aleja cierta cantidad, quisiera que este beta fuera chico. Entonces me propongo, como diseñador de una muestra, porque eso es lo que es, el alfa ya está, lo tengo del nivel de significancia, ¿sí? Mi probabilidad de error tipo 1. Y el beta tiene infinitos valores, pero me propongo controlar un beta en concreto. No, mira, si mu sub 1 es, por ejemplo, 25% menos que mu sub 0, este beta quiero que sea tan chico como 0,15, por ejemplo. Este alfa ya sé que es 0,05 y quiero controlar si esto es, no sé, 75% de mu sub 0, que este beta sea mucho más pequeño de lo que vos creías. Por ejemplo, 0,15, 0,20, 0,25. En mi gráfico acá sería como 0,35. Entonces propongo controlar un beta para un mu sub 1 consistente con la hipótesis alternativa. Y el alfa, obviamente, el nivel de significación. Entonces me pregunto, ¿qué tamaño de muestra habrá que elegir para controlar un alfa y un beta en concreto? Entonces, ¿cómo se hace eso? Esto es súper importante, saber hacerlo. Saber entender de dónde salió, porque después de todo esto aparece una fórmula, y el uso de la fórmula es mecánico. Pero entiendan cómo se deduce, por las dudas, si alguna vez le cambian el estadístico de prueba, saber cómo reaccionar. ¿Está? Después, usen la fórmula, no sé, es su responsabilidad, pero entiendan de dónde sale. Entonces tenemos dos cosas, el alfa en la distribución que es consistente con la hipótesis nula, y el beta en la distribución que es consistente con la hipótesis alternativa. Y comparten el X raya crítico. Entonces yo digo, voy a diseñar el tamaño de la muestra. Acá tengo fijado alfa, y fijado el beta para cierto valor de mu consistente con H1, a lo que voy a llamar mu sub 1. Entonces, si yo miro el X raya crítico de acá, el X raya crítico en esta campana es mu sub 0 menos zeta alfa por sigma sobre raíz de n, proveniente de estandarizar esto y de que esto deja a la izquierda, y de ahí el menos, un área alfa, ¿sí? Este X raya crítico que está acá, en esta campana, si lo deducimos de ahí, es como el beta para cierto valor de mu sub 1, como el que está graficado, es la probabilidad de que z sea mayor que X raya crítico menos mu sub 1 sobre sigma raíz de n. Entonces, este número que está acá es el z, como z, que a la derecha deja un área beta. Este número que está acá es el z, que en esta campana, a la derecha, deja área beta. Entonces de acá vamos a despejar X raya crítico menos mu sub 1 sobre sigma raíz de n es igual a z beta. Pero como lo que comparten las dos campanas es X raya crítico, vamos a despejar de esta expresión X raya crítico. Entonces X raya crítico
de acá va a ser mu sub 1 más z beta por sigma sobre raíz de n, ¿no? X raya crítico. Entonces, ahora no importa cuánto vale X raya crítico. Igualamos estas dos expresiones, porque el X raya crítico está compartido por los dos. Entonces, hay que igualar esta expresión con esta, y lo que viene es una álgebra nada más muy sencilla para despejar n al comparar estas dos expresiones. Entonces, ¿cuánto vale n? Es sencillo, sigo escribiendo por acá abajo, es comparar estas dos magnitudes, que es en realidad la misma, X raya crítico. Entonces, z beta por sigma sobre raíz de n más mu sub 1 es lo mismo que mu sub 0 menos z alfa por sigma sobre raíz de n. Agrupamos todo lo que contenga n de un lado, que sería sigma sobre raíz de n, lo juntamos con este, entonces nos queda factor común sigma sobre raíz de n de z alfa más z beta, el z que a la derecha deja alfa más z que a la derecha deja beta, y eso es igual a mu sub 0 menos mu sub 1. En particular, en este test de cola izquierda, mu sub 1 es más chiquito que mu sub 0, este número es positivo, ¿está? Esto también, porque en general voy a controlar alfa y beta para que sean pequeños, entonces estos zetas son positivos, sigma es positivo, raíz de n positivo, todo bien, ¿no? Entonces terminamos de despejar n, en realidad despejamos raíz de n y elevamos al cuadrado, y esta es la fórmula de uso, la fórmula de diseño. Decime cuánto vale alfa y decime cuál es el beta, para qué valor de mu sub 1, y yo te calculo con una cuenta como esta, cuánto es el tamaño de la muestra que te corresponde. ¿Está? Entonces, esta es la historia. Ni más ni menos que esto. Y lo que hay que usar es esto. ¿Estamos de acuerdo? Lo van a usar inmediato, así que capturen esto. O esperen a que yo termine todo. No me acuerdo, Marina, si el test de cola izquierda o derecha, pero esta es la fórmula de uso, ¿sí? Ahora bien, supongamos que el test fuera de cola derecha, que la alternativa dice mu mayor que mu sub 0. O sea que la hipótesis nula es mu igual a mu sub 0, lo que implica mu menor o igual que mu sub 0, pero sabe que trabajamos con el igual, porque si no, trabajar con un abanico de posibilidades esto sería imposible. Se trabaja con el extremo de este abanico de posibilidades en los que creemos de base para el valor poblacional mu, el igual a mu sub 0, que está siempre en la hipótesis nula, y entonces el X raya crítico está a la derecha de mu sub 0, y era mu sub 0 más z alfa por sigma sobre raíz de n, esta era la región de rechazo, y ahora, esto es bajo la hipótesis nula, X raya tiene esta distribución, ¿está? Normal con esta distribución. Pero ahora nos dicen, no, pero H0 no es verdadera, la que es verdadera es la alternativa, H1, entonces aparece un mu sub 1, y aparece un beta que es, en esa campana, para mu sub 1, nos va a posibilitar calcular beta, la probabilidad de no rechazar H0 cuando H0 es falsa. O sea, esto no vale, lo que vale es la alternativa, pero hay muchas maneras de ser cierto, y entonces la alternativa tenemos que contemplar varias posibilidades, que todas comparten el X raya crítico. O sea, yo sé que si lo observacional me da la izquierda de X raya crítico, en estos test de cola derecha, no rechazamos H0, pero H0 es falsa porque la verdadera es alguna de estas que están acá en el fondo blanco. Entonces nos estaremos equivocando y eso nos marca una probabilidad de error a la que conocemos como beta, que es este área que está marcado ahora a la izquierda. Les dije, entonces vuelvan a observar, alfa y beta nunca están en la misma campana y tampoco están del mismo lado que el X raya crítico, ¿no? Siempre si alfa está a la derecha, el beta está a la izquierda. En el otro que alfa estaba a la izquierda, el beta estaba a la derecha. Y acá pasa lo mismo. El máximo valor de beta va a ser cuando mu sub 1 se parezca mucho a mu sub 0, pero sea un poquitito más grande, un epsilon más grande, y el beta máximo tiende a ser 1 menos alfa. Y después, en la medida que mu sub 1 se va haciendo cada vez más grande y más lejano a mu sub 0, el beta se va achicando. Cuando mu sub 1 pase por el X raya crítico, volvemos a tener un beta de 0,5 y después un comportamiento asintótico a 0. O sea, es lo mismo que en un test de cola derecha, en un test de cola izquierda, este test de cola derecha nada más que está del otro lado, ¿no? La curva operativa. Es para mu mayores que mu sub 1, pero este comportamiento del beta máximo al que tiende esta curva, el beta que vale 0,5, que se da justo cuando mu sub 1 es X raya crítico, y el comportamiento asintótico lo tienen todos, ¿no? Y si calculamos en un diseño, la curva de potencia, por supuesto, es la misma que la otra, pero está simétrica con respecto al eje vertical, ¿no? Está del otro lado, nada más, ¿no? Y en cuanto a diseño, hacemos lo mismo. El X raya crítico lo tenemos que despejar de la campana consistente, la distribución consistente con la hipótesis nula, X raya crítico es mu sub 0 más z alfa por sigma sobre raíz de n, y esta, de acá, tenemos que sacar la escritura del X raya crítico, pero en esta campana, la consistente con la alternativa. Y nos queda que el X raya crítico, acá, es mu sub 1 menos z beta por sigma sobre raíz de n. Entonces los igualamos, estas dos expresiones, y nos va a permitir calcular n. Ahora, ustedes sigan los pasos, y da exactamente la misma fórmula que antes, nada más que antes nos quedaba mu sub 0 menos mu sub 1, y en esta queda mu sub 1 menos mu sub 0. Pero como esa resta está al cuadrado, cuando uno ve en los libros el resumen de fórmulas, si ustedes quieren que se hagan, no hacen dos casos distintos, ¿sí? Hacen simplemente el mismo, porque total, esta magnitud, sea de cola derecha o sea de cola izquierda, está elevada al cuadrado, ¿sí? Acá si uno sigue los pasos algebraicos, queda mu sub 1 menos mu sub 0, que es positivo, porque mu sub 1 es mayor que mu sub 0, porque tiene que ser consistente con la hipótesis alternativa, y todo esto es consistente, ¿no? Esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo, porque alfa y beta son pequeños los dos, entonces estos zetas son chiquitos los dos, son positivos los dos. Entonces cuando despejan n está todo bien, digo, y cuando elevan al cuadrado, insisto que les queda una fórmula que es casi la misma, es la misma que la otra, nada más que la resta es al revés, pero al cuadrado nadie nota la diferencia. Entonces, es la misma fórmula para los dos. Y recuerden lo que sí siempre, porque si no se meten la pata, usan la fórmula mal o algo, acá siempre estos dos números terminan sumando siempre, porque ustedes quieren controlar un alfa pequeño y un beta pequeño. Entonces, estos zetas son los dos positivos, ¿sí? Si a alguno le queda ahí negativo, revise, porque hay algo que escribió mal. El diseño está para controlar que alfa y beta los dos queden pequeños. Que el beta quede pequeño para un mu sub 1 que yo les proponemos. ¿Está? Entonces, esta es la historia. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Bien. ¿Qué pasa en el test de dos colas? La región de rechazo está partida en dos. Acá tienen alfa sobre 2 y acá tienen alfa sobre 2, ¿sí? Pero en la alternativa tienen distinto de mu sub 0 y en la hipótesis nula igual a mu sub 0. ¿Dónde está el beta? Bueno, acá la historia es que uno rechaza la hipótesis nula cuando la observacional llega acá en la zona central. Entonces, si la hipótesis nula dejó de ser válida, es porque mu es distinto de mu sub 0. Este famoso mu sub 1 que estamos hablando esta mañana es distinto de mu sub 0, pero puede ser distinto porque va a la izquierda o distinto porque va a la derecha. Entonces, ese beta que está acá, que tiene que ver que
en la región de rechazo o de no rechazo de la hipótesis nula hay dos valores críticos, el X raya crítico inferior y el X raya crítico superior, y vamos a no rechazar la hipótesis nula cuando el X raya quede entre esos dos valores, aun cuando mu sea igual a mu sub 1, y nos estaremos equivocando, pero cuando nos dé acá, no rechazamos la hipótesis nula, pero hay dos valores críticos, entonces tenemos que, para interactuar y visualizar el beta, tener en cuenta que hay dos. Entonces corremos un poco el valor de mu sub 1, por ejemplo, a la izquierda, y el beta es el área que quedó acá, entre el X raya crítico inferior y el X raya crítico superior en esta campana. ¿Sí? O bien, podría estar corrido a la izquierda. Podría ser mayor que mu sub 0, porque esta hipótesis alternativa es muy distinto de mu sub 0. Entonces acá es lo mismo. En esta campana, el beta, la probabilidad de, como el observacional dio entre X raya crítico superior y X raya crítico superior, y no rechazamos la hipótesis nula, pero la verdadera era esta, el beta está en toda esta área. ¿Sí? Acá está en blanco, pero nadie lo ve porque es muy chiquitito. El beta se corta acá. ¿Está? Ahora bien, cuando esta verdadera valor de mu, que es mu sub 1, está un poco más corrido todavía, hacia la derecha o hacia la izquierda, esta colita blanca es prácticamente despreciable y uno piensa que el beta va desde este valor hasta el más infinito o desde este valor hasta el menos infinito. Pero ojo, eso siempre y cuando mu sub 1 esté muy lejos de ser mu sub 0, que esta colita blanca que está acá o esta colita blanca que está acá, casi es como despreciable. ¿Está? Entonces, habría que calcular solamente o esto de acá como hasta infinito, pero si no, si el mu sub 1 no difiere mucho del mu sub 0, hay que calcular esta probabilidad, ¿no? Hay que estandarizar y hay que calcular un z entre dos valores, o en la aplicación, entre este valor, X raya crítico superior y X raya crítico inferior. Si lo estandarizan y lo trabajan en z, les van a quedar dos zetas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el diseño? En el diseño, esto es el X raya crítico inferior estandarizado, es en estas campanas. El otro, este que está acá, es el X raya crítico superior en esta campana estandarizado, y es como muy difícil, digamos, de cómo despejo n, tengo como dos ecuaciones con una sola incógnita, que es n, y entonces, ¿qué es lo que se hace en la práctica? Lo que se hace en la práctica es lo que yo digo, que voy a pensar que voy a poner un diseño de muestra, o sea, un tamaño de n, sigma sobre raíz de n, en la medida que n se hace cada vez más grande, esta curva se hace cada vez más en pico, y entonces estas colitas blancas que están acá, o esta que está acá, son muy chiquitas, y entonces lo que se hace es usar la misma fórmula de diseño de n, que algebraicamente despejamos en las transparencias anteriores con toda prolijidad matemática, usar la misma, pero donde dice z alfa en las transparencias anteriores, poner z alfa sobre 2, porque es como que están despreciando, es como que están pensando, bueno, esto lo desprecio y me manejo con esto, con este área alfa sobre 2 y este beta como que llegar hasta acá. En realidad acá se ve mejor, ¿no? Lo que estoy despreciando es muy poquitito, me manejo con este alfa sobre 2 y este beta, que si bien sé que termina acá, lo considero en mis problemas de diseño como que, bueno, sigue hasta infinito para poder despejar n, porque si no, insisto, queda un sistema de dos ecuaciones con una incógnita, en la cual no se puede salir, y habría que poner dos betas para dos mu sub 1. Entonces, en la práctica, como ya sabemos que al aumentar el tamaño de la muestra, estas curvas se hacen más en pico, y quedarían algo así, quedarían algo como más en pico, ¿no? Así, más en pico, etcétera. Entonces, bueno, eso no es una normal, digamos, pero imagínenselo, el área beta que tendrían que restarle de acá prácticamente se desprecia, y lo que queda de este lado es alfa sobre 2, y el beta como que viene desde acá hasta acá. Entonces la fórmula de uso es la misma que despejamos algebraicamente y prolijamente antes, pero en vez de decir z alfa, dice z alfa sobre 2, nada más. Todo lo demás es igual. Y acá no importa si el corrimiento es a la izquierda o a la derecha, porque en total está este cuadrado. ¿Está? Entonces la fórmula de diseño para un test de dos colas es esta, que no es exactamente esta, porque insisto, tendrían un sistema de dos ecuaciones con una incógnita para despejar n. ¿Sí? Buscarían esto y buscarían esto, pero tienen dos, o ponen dos betas distintos para dos mu distintos o algo hay que hacer diferente. No es lo que se hace en la práctica, lo que se hace en la práctica es tomar esto, simplemente despreciar estas colitas. ¿Se entiende lo que digo? Es una cuestión de practicidad, ya sabiendo que estas colitas van a ser chiquitas, en lo que vamos a controlar. ¿Sí? Entonces en los problemas de diseño se usa esto en los test de dos colas. Saben que prácticamente es la misma fórmula, nada más que z alfa o z alfa sobre 2. Bien. La curva significativa para un test de dos colas, perdón, la curva operativa para un test de dos colas tendría esta forma, ¿no? El valor máximo de beta es cuando mu sub 1 se parece mucho a mu sub 0, o sea, cuando, ya sea por izquierda o sea por derecha, esta campana verdadera diferente de la hipótesis nula se parece mucho a mu sub 0, beta prácticamente sería lo mismo que 1 menos alfa, ¿verdad? Sin despreciar nada, ¿no? Se desprecia solo cuando voy a hacer un diseño. Entonces, el beta máximo tiende a ser 1 menos alfa. Y por supuesto, cuando mu sub 1 coincide con X raya crítico inferior o con X raya crítico superior, el valor de beta, ¿sí? Cuando este mu sub 1 coincide acá con este X raya crítico inferior o X raya crítico superior, sigue siendo 0,5. ¿Sí? Y después, si el mu sub 1 se aleja mucho de mu sub 0, ya sea para la izquierda o para la derecha, el beta tiende a 0, la curva operativa, ¿sí? O característica de operación queda así. Y si quieren le marco en 0,5, pero no importa. ¿Está? Y la curva de la potencia, que es la probabilidad de no equivocarse, de rechazar H0 cuando H0 es falsa, es esta. ¿Está? Bien. Entonces, ahí tienen. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá? Ok. Me había preparado para leer un problema con ustedes, pero no. Hacemos el otro, Marina. El otro o el 1. El otro o el 1. Sí, retomamos el 1 de la clase pasada. Ahí comparto. Bien, ¿se acuerdan el que habíamos hecho de la empresa que le encargaba un centro de copiado nuevo? ¿Sí? La confección de 50 páginas y encontraba una cantidad de errores y lo que analizábamos era la cantidad promedio de errores por página. ¿Se acuerdan algo? ¿Qué había pasado? Viendo todas las diapositivas. Habíamos planteado las hipótesis, ¿sí? De que el promedio era igual o mayor al actual, ¿sí? En ese caso no cambiaríamos por el centro nuevo porque nos implica un mayor costo, ¿no? Y en el caso de
que nos demostraran, ¿no?, que el promedio había disminuido, el promedio de errores, ahí sí cambiaríamos. Hemos planteado el test de hipótesis, teníamos esta conclusión, ¿no?, para el test. Si el X raya era menor a 1,66, rechazábamos. En función a este X raya, que era 1,7, que habíamos concluido. Si no, lo podemos analizar ahora. ¿Qué pasa con ese X raya de 1,7? ¿Es menor o no a 1,66? El 1,7 al 1,66 es mayor. Es mayor, entonces, ¿rechazamos o no rechazamos H0? Profe, para rechazarlo no me acuerdo, era para si era menor a 1 o menor o igual a 1,8. Siempre tenemos que ponernos en el crítico, ¿sí? Lo que comparamos, el 1,8 sería el valor del parámetro, ¿sí?, de mu. No podemos compararlo directamente con el X raya, ¿sí?, que es el valor del promedio muestral, sino que ponemos el valor del crítico en función a la probabilidad alfa, ¿sí?, esa probabilidad de rechazar H0 dado H0 verdadera. Ahora, dependiendo del contexto, ¿sí?, la zona de rechazo, digamos, puede estar hacia la izquierda, hacia la derecha o ser un test bilateral, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué test tengamos, va a depender para qué lado rechazamos o no rechazamos la hipótesis, ¿sí? Ahora, ese crítico, que es el límite a partir del cual rechazamos, acá nos dio 1,66, en base a lo que habíamos hecho. Hice como un mini resumen súper rápido, pero era lo que habíamos hecho en la clase pasada, ¿sí? Para retomar desde la conclusión. Si este valor nos dio 1,66, ¿sí?, y lo que buscamos es tener evidencias de que el nuevo centro copiado nos produce menos errores en promedio, nosotros, ¿cuándo iríamos a favor de que el promedio de errores poblacional es menor a 1,8? Cuando en la muestra encontremos evidencias de que el promedio de errores es menor a este valor crítico que fijamos, ¿sí? Que esa sería la idea. ¿Cuándo digo que realmente la cantidad promedio de errores de la muestra es lo suficientemente, no sé, no me sale la palabra, como es lo suficientemente contundente para decir que también pasa eso a nivel poblacional, ¿sí? Ahí es donde empezamos a utilizar, digamos, las probabilidades y aparecen esas probabilidades de error, ¿sí?, o de decisiones correctas, a partir de la cual, ¿sí?, de la probabilidad de error, que controlamos la de alfa, el error de tipo 1, fijamos este crítico, ¿sí? Ahí sí podemos hacer la comparación entre lo que es muestral y este límite que fijamos a partir de esa probabilidad, ¿sí? No puedo comparar directamente lo poblacional con lo muestral. ¿Queda un poquito más claro? Más o menos. Bueno. Entonces, ¿qué pasa en función a todo eso? En este caso, ¿rechazamos, no rechazamos? O sea, ¿tenemos evidencias que resultan contundentes para nosotros de que el nuevo centro nos reduce los errores promedio en las páginas? No, porque es mayor al crítico. Exacto, ¿no? Es mayor al crítico, no cae en zona de rechazo, ¿sí?, que sería la parte roja, ¿sí? Está por fuera, entonces no rechazamos. Y si no rechazamos, ¿qué hacemos? ¿Contratamos o cambiamos por el nuevo centro o no? Nos quedamos con el centro que ya tenemos. Exacto, ¿sí? Bien. Esa sería esta conclusión. Bien, un poquito, hasta acá estamos bien, no sé si hay alguna duda. Bueno, en función a esta decisión, ¿sí?, que partimos, es de donde partimos para analizar el otro tipo de error, ¿no? Nos preguntan esto, nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de decidir no cambiar de centro si se ofreciera un promedio de 1,75 errores por página? ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta qué significa, ¿no?, en términos de nuestro contexto, haber decidido no cambiar de centro, que es lo que efectivamente decidimos en el test, ¿no? Dijimos, bueno, como el X raya cae acá, ¿no?, no rechazo H0, ¿sí?, entonces me estaría quedando con esta afirmación, ¿no? Ahora, entonces, decidir no cambiar de centro, que es la decisión que tomamos, implica para nosotros no haber rechazado esa hipótesis nula, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿En qué realidad me están pidiendo analizarlo? Si ofreciera un promedio de 1,75 errores por página, es decir, si el promedio del nuevo centro fuese, o sea, si el mu, digamos, del nuevo centro fuese de 1,75. ¿Qué pasó ahí? ¿Yo me equivoqué? O sea, ¿estoy cometiendo un error en este caso? ¿O estaría tomando una decisión correcta si decidí no cambiar de centro y me ofrecía un promedio menor al que tenía? Porque el que tenía era de 1,8, ¿no? ¿Qué les parece? Si ustedes, o sea, pónganse en la situación, ¿no? Si ustedes supiesen o les dicen, al final el centro nuevo no tenía un promedio de 1,8 o mayor, que fue la conclusión que sacamos, ¿no?, en el punto anterior. Nos dicen que el promedio era de 1,75. ¿Qué van a decir ustedes? Uy, qué lástima que no invertí en el otro centro, o estoy bien con el que tengo. No me hubiese querido cambiar. ¿Qué pensarían? Pero en este caso son errores. El que menos errores tenga en promedio es el que más te conviene. Bien, pero en este caso, digamos, haber decidido no cambiar por el centro, si por información obtengo que el centro tenía 1,5 de errores, ¿hubiese preferido el centro? Yo la decisión ya la tomé igual, lo cambié por el centro. Pero con este nuevo promedio de 1,75 errores,
hubiese Recordamos, cambiado. Marina, cuál era el promedio que tenemos el día de hoy en la 1,8. 1,8, sí. 1,8 era el del centro actual, ¿no? El que tenemos hasta el día de hoy. Si a mí viene alguien, X, y me dice, sé que el promedio del nuevo centro es de 1,75, el promedio de todas las copias posibles, ¿no? De errores, de todos los errores posibles. ¿Qué pienso? ¿Me equivoqué al tomar mi decisión o no me equivoqué? O sea, ¿cometí un error o no cometí un error al decidir no cambiarme de centro? Y con esa información, en parte sí, porque tenés menos errores. Exacto, ¿no? Bien, entonces eso es lo primero que tengo que identificar. Si lo que me están pidiendo calcular una probabilidad, ¿no? Si esa probabilidad que me están pidiendo calcular es un error, ¿sí? O es una decisión correcta. ¿Por qué nos va a ayudar eso? Porque, ¿se acuerdan que teníamos el cuadrito, ¿no? De qué pasa con H0 y qué pasa con las decisiones, ¿no? H0 puede ser verdadera o falsa y la decisión que yo puedo tomar es rechazar H0 o no rechazar H0. Entonces, ya al saber que es un error, ¿sí? Esta probabilidad que me están pidiendo calcular, tengo dos posibilidades, o es alfa o es beta, ¿sí? Hay distintas maneras de poder analizar este tipo de preguntas, ¿no? Pero podemos ir viendo esta forma. Si ya detectamos que es un error, ¿sí? Decidir no cambiar de centro cuando nos ofrecía un promedio menor al actual, ¿sí? Podemos estar queriendo calcular o alfa o beta, ¿sí? Y acá podemos analizar lo siguiente. Si decidir no cambiar de centro, que es lo que nosotros habíamos finalmente decidido, implica no rechazar H0, ahí ya nos queda, ¿no? ¿Qué tipo de error es? El segundo. O también puedo analizarlo por este lado. Si el promedio pasó a ser de 1,75 errores, esta H0, que nosotros habíamos planteado en el test anterior, no es verdadera. ¿Por qué? Porque 1,75 no está comprendido, ¿sí? En los valores que plantea en H0, ¿sí? Entonces H0 sería falsa. ¿Está bien? Entonces, ahí detecto que el error que estoy queriendo calcular es el error de tipo 2, que es beta, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿O se entendió cómo llegamos a deducir que era beta a lo que tenemos que llegar? Siempre nos tienen que dar información de este promedio alternativo, ¿sí? Bajo las condiciones de la hipótesis alternativa, ¿no? Tengo que, como nos mostraba Julia hace un rato, ya esta situación no es la que estaría analizando, sino que tengo que tener una situación que condiga con la hipótesis alternativa, ¿sí? Un valor de mu menor a 1,8. Entonces, me tienen que brindar esa información para poder hacer la nueva campana, ¿sí? Centrarnos en este nuevo promedio y luego, a partir del crítico anterior, analizar qué probabilidad me están pidiendo, ¿no? En este caso, si trasladamos, ¿no? Hacemos el dibujito, tendríamos nuestra campana en 1,75, tenemos que trasladar el crítico del test anterior y trasladar lo que es nuestra zona de rechazo y de no rechazo. Pero eso, acuérdense que siempre está ligado con lo que ya realizamos antes, ¿sí? La zona de rechazo estaba hacia la izquierda, la zona de no rechazo está hacia la derecha. Entonces, la probabilidad de no cambiar era no rechazar, sería toda el área de la derecha, ¿sí? La opuesta a lo que era el alfa antes. Y acá ya estamos, ¿no? En mu alternativo 1,75, ¿sí? Esa parte es, digamos, el primer paso, centrarnos en la nueva situación. ¿Hasta acá estamos bien de por qué tenemos que calcular finalmente esta área? ¿Entendió eso? Yo no entiendo qué significa que H0 es falsa cuando mu1 es 1,75. Bien. Sería, digamos, el desglose de la probabilidad que nos están pidiendo llevado al cuadro que representa, digamos, las definiciones de probabilidades que tenemos, ¿sí? Decidir no cambiar, para nosotros representa el no rechazo de H0, ¿sí? ¿Por qué? Si volvemos al test, la hipótesis, ¿cuándo cambiábamos de centro? Cambiábamos de centro cuando o sea, si teníamos evidencias de que el promedio era inferior a 1,8 con el nuevo centro de copiado. Pero ¿qué pasó en el test? Efectivamente, decidimos no rechazar H0 porque el promedio muestral nos daba encima, ¿sí? Nos daba acá. Entonces, finalmente, no rechazamos esta hipótesis, ¿sí? Nos quedamos con esta afirmación. Entonces, ¿estamos bien por qué significa decidir no cambiar de centro el no rechazo de la hipótesis? No, sí, eso lo entendí, pero no entiendo la otra parte. Que Bien. H0 es falsa si mu1 es igual a 1,75. Ok, bien. H0 plantea que mu sea mayor o igual a 1,8, ¿sí? Y H1 plantea que mu es menor a 1,8. ¿Cuándo va a ser verdadera H0? Cuando se cumpla que mu sea mayor o igual a 1,8. ¿Cuándo va a ser falsa? Cuando mu tome algún valor menor a 1,8. Entonces, si me dan un promedio de 1,75, H0 es falsa, justamente porque no toma un valor mayor o igual a 1,8. ¿Puedo acotar algo? Sí. Lo que dice en verde, que dice si ofreciera un promedio de 1,75 errores, es una información adicional ajena al problema. O sea, yo ya decidí que no cambio el centro, que me quedo con lo mío. Y el otro me viene y me dice, uy, mira qué lástima, dice, porque la verdad que esa empresa tiene 1,75 errores por página y vos tenés 1,8 y te seguiste quedando tu 1,8. Qué lástima, te perdiste de mejorar. Pero es alguien de afuera que viene y me cuenta eso. Podría haberme dicho 1,6 también, ¿está bien? O podría haberme dicho 1,73 errores por página. Qué lástima, vos lo rechazaste y tenía eso. Tenía menos que lo que vos, con lo que vos te quedaste. Pero es de afuera esa información. ¿Sí? Eso es lo que no se entiende. Esa información es ajena al resto del problema. Es una información extra. Mi decisión ya está tomada. Claro, Yo me posterior. sigo quedando con lo Exacto. mío. Y el Posterior otro a la te dice, decisión. de afuera, qué lástima, ¿viste? Lo que te perdiste. Claro, porque si me lo hubiesen dado esa información antes, No capaz hacíamos que todo no eso. hacíamos todo esto, tal cual. Entonces, es, digamos, posterior a que nosotros hayamos decidido cambiar o no cambiar. En este caso, justamente coincide con la probabilidad que nos piden calcular, ¿sí? Pero nos podrían pedir contrario, la probabilidad de cambiar el centro, por más que nosotros hayamos tomado la decisión contraria, ¿sí? ¿Está un poquito más claro con la aclaración de Julia? Bueno, asumo que sí. Entonces,
como no cambiar de centro implica el no rechazo, ¿sí? Es todo lo que está por debajo, ¿sí? O todos los valores de X raya que están por debajo del crítico para esta campana, ¿sí? ¿Y cómo calculamos un área? ¿Sí? O sea, ¿cómo calculamos esta área? Trabajando, ¿no? Como estamos trabajando en la normal. ¿Qué hacemos? ¿Cómo calculamos un área en la normal? Esto sería la probabilidad de que X raya sea mayor al crítico, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Estandarizar. Muy bien, estandarizamos X raya crítico menos el mu sobre el sigma de X raya. O usan la aplicación, pero sepan que el mu que tiene que usar es 1,75. Exacto, también se puede hacer eso, ¿no? Si pasamos por Z, dejamos en la app el mu 0, sigma 1, o también para la tabla vamos a usar este valor, teniendo en cuenta que en la tabla trabajamos con el menor, ¿no? Entonces tendríamos que buscar lo menor a este valor y luego de esa probabilidad hacer el complemento, ¿no? 1 menos. O sea, la tabla nos daría esta parte y tenemos que buscar esta. Si no, la app ponemos el mayor directamente y ya sea con el valor de Z o con los parámetros originales y el valor, digamos, de X raya crítico directamente, tendríamos que llegar al mismo resultado, 0,8545, ¿sí? Entonces, vemos que este error es bastante grande, ¿no? Para este valor de promedio, ¿no? Del nuevo centro. Bueno, ¿estamos viendo cómo calculamos esta probabilidad? Lo más difícil no es interpretar todo esto en términos del contexto del problema. Después ya lo manejamos en la normal o en la distribución que estemos, más mecánicamente. Bueno, y esta pregunta, a ver, léala ahí. ¿Qué nos estarían pidiendo calcular? N puede ser las muestras. Bien, perfecto, ¿sí? ¿En base a qué? ¿Qué nos cambia? ¿Qué nos dicen? El beta es 0,1. Bien, perfecto, ¿sí? Queremos que este error de tipo 2, que en este punto nos dio 0,85, sea mucho menor, ¿no? Pase a ser 0,1. Entonces, tenemos nuestros datos. Necesitamos, recuerden, para un contexto de diseño en test de hipótesis, lo que sucede en H0, ¿sí? El valor de H0 con el respectivo error de tipo 1, y lo que sucede en este contexto de alternativo, ¿sí? De esta información nueva, tenemos que tener un valor alternativo de mu y el error de tipo 2 asociado a ese valor de mu, ¿sí? Que queremos. Bueno, y mediante el despeje, queda esa formulita, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Adicional a los valores de mu para la fórmula y el desvío de la variable original, ¿sí? Ojo acá que no va el de X raya, sino que va el de la variable X, los Z, ¿no? Asociados a cada uno de los contextos. 0,05 era el del test de hipótesis, lo traemos de ahí, 1,65 aproximadamente, y buscamos el Z de 0,1, ¿sí? Así, acuérdense que esto sería lo acumulado a la derecha para que nos dé el valor positivo, como claro Julia siempre en el cálculo de n, los Z van positivos. Y después reemplazamos. Primer Z más el segundo, todo eso se multiplica por el desvío y se divide por la diferencia entre los parámetros, ¿sí? Todo eso finalmente se eleva al cuadrado. Si hacemos esta cuenta nos da que necesitamos 1234 copias, ¿no? O hojas que les pedíamos, o carillas, ¿sí? Para poder reducir el error que teníamos con las 50 copias nada más, ¿sí? Que era de 0,85 aproximadamente. Lo pasamos a 0,1, pero nos implica un tamaño de muestra mucho mayor, ¿sí? Bien, ¿alguna duda con esto? Muy bien, entonces. Entonces, hay algo más que teníamos para hoy, que es lo que se llama valor P, pero lo dejamos para la próxima. Ahora, empiecen a prestar atención, igual lo de valor P no lo necesitan en los primeros ejercicios de la guía. Empiecen a prestar atención a los enunciados, que ahí está la clave de todo, porque después las cuentas, una vez que uno tiene cargadas, son las de siempre. Insistimos con eso. Empiecen a prestar atención a los enunciados, traten de leer el 6, si pueden lean el 7, para ver si entienden, si van entendiendo. El 7 ya es de diseño, que no se usa exactamente la fórmula así de entrada, hay que pensarlo, que era lo que les estaba preparando yo mientras hacíamos y hablábamos, y les estaba preparando una transparencia para ver el 7, lo podemos ver juntos en la próxima, pero para que les sea útil van a tener que mirar y repasar por lo menos el contexto en el cual nos estamos moviendo. Hoy no dijimos ni una sola definición nueva. O sea, aplicamos todo lo que sabíamos para despejar n, para calcular beta, pero eso no es definición nueva, ¿no? Y eso es lo que nos va a pasar todo el tiempo. Solamente tenemos valor P, lo que nos falta ver definición nueva de este tema. Las definiciones son poquitas, pero todo el contexto es importante. Así que cuanto más vengan ustedes sabiendo, tanto mejor van a aprovechar la clase, ¿no? Como internalizándose el tema. Insisto que la parte mecánica la pueden ir adquiriendo, la van a ir adquiriendo. Pero hay algo de entender que es lo que estamos haciendo que hay que ponerse. ¿Está? Bueno, listo entonces. ¿Les parece? ¿Tienen preguntas? No, profe, por mi parte no. Bueno, entonces les deseamos un buen resto de semana y la próxima vez vemos si esto de valor P y seguimos avanzando. Y gracias a leer el 6, que les va a venir bien. Buena semana, gracias. Buena semana, profe. Buena Gracias a semana, ustedes. nos vemos, gracias. Ahí está. ¿Joaquín, necesitas algo? Bueno, te quitamos. Intempestivamente. Sí, pero no me da para cortar y volver. Todavía no empezaron la reunión en el otro lado, pero bueno. Sí, eso te iba a decir. Ahí, Ah, ok. no, sí, ahí voy.
Bueno, Pero en fin, bueno, me parece que hoy fue importante eso de que se den cuenta que hay mucho para discutir y por qué el tema no es tan simple como parece, ¿no? ujú, Otra vez se está grabando y lo tengo que detener, pero ahí está, digamos, la cuestión. El valor P nos falta lo único como tema, pero ya está, ya estamos ahí con todas las definiciones que corresponden a esta unidad. Así que bueno,